Quería compartir sobre el tema. Sobre el tema de la paternidad. Como ya en 2 semanas va a ser el Día de los Padres. Bueno, se me hizo un tema muy interesante que quería compartir. Y primero quería orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Ponemos este servicio en tus manos, Señor. Te damos gracias por esta palabra que vamos a oír ahora. Que tú bendigas, Señor, toda palabra que se diga hoy, Señor, que sea tu palabra, Señor, no la mía. Que simplemente sea ese instrumento, Señor, que tú utilizas. Que esas palabras que oremos sean lo que tenemos que escuchar, Señor. Que tú nos des esa revelación de poder entender lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Y líbranos de todo espíritu de distracción, todo lo que quiera impedir que no escuchemos hoy o entendamos hoy lo que tú quieres decir, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, quería comenzar con leyendo Romanos 8:15. Y ahí en Romanos 8:15 está hablando el apóstol Pablo. Y dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Y cuando yo leí ese pasaje, sucedió algo tremendo. Ya pude entender mucho más allá de lo que antes no había cuando se trataba de la paternidad. Bueno, lo primero que noté en ese pasaje, si tú notas en ese pasaje, es que Dios le está hablando a las personas que ya son hijos de Dios, que ya son creyentes. Y el apóstol Pablo está diciendo, ¿por qué si ustedes son personas que conocen a Dios, por qué si ustedes son creyentes, por qué tienen temor a acercarse a Dios? ¿Por qué tienen temor de acercarse a Dios Padre? Y a no poder ser eso, no pueden disfrutar de la vida que Dios Padre tiene para usted, para nosotros. ¿Por qué estamos así? Sabemos que Dios es 3, es Padre, Hijo y Espíritu. La Biblia nos enseña eso. Y la primera persona en esa Trinidad que nosotros llamamos el Padre, el apóstol Pablo está diciendo, yo noto que en la iglesia hay muchas personas que tienen temor de acercarse a Dios como papá. Muchos tal vez lo ven como el creador de todo, de donde todo viene, pero no como papá. Que en vez de tener la libertad de venir delante de Dios Padre, andan en temores, como ocultándose, en vergüenzas. No logran relacionarse con esa libertad, no disfrutan esa relación. Y al no disfrutar esa relación, no pueden disfrutar de la vida que esa relación genera. Entonces, ¿por qué es que muchos de nosotros no podemos acercarnos al Padre? El Señor me ha demostrado que es porque no sabemos lo que es un papá. Así como yo puedo decir, tal vez me ha pasado que yo vengo de una familia divorciada, mi papá no estuvo presente en todo tiempo. Que vemos que ahora estamos en medio de una generación que no conoce lo que es un papá. Lo que pasa es que el enemigo, el que llamamos Satanás, desde el inicio de la creación, ha lanzado una campaña para robarse ese concepto de lo que es el papá en el corazón de las personas. Y lo que ha hecho es robarse el padre del corazón de los hijos. Entonces yo comencé a buscar unas estadísticas
y noté que son muy alarmantes, que noté que 1 de cada 3 hogares en la familia crecía sin papá. Así como yo soy una de esas unas. El papá no estaba. Noté que en los otros 2 hogares de esos 3, los papás pasan muy poco tiempo de calidad con los hijos. Entonces para mí fue algo tremendo, porque yo no sabía que era tanta la ausencia del papá, de la paternidad. Entonces cuando yo empiezo a notar estas estadísticas, yo empiezo a ver que cómo hay tanto hogar sin papá. Lo que quiero demostrar es como lo que queramos ver es, yo quiero empezar a traer esa relación entre la incapacidad que tenemos de relacionarnos con Dios como papá y cómo eso tiene que ver con la falta de la paternidad que hemos tenido en nuestra vida real. Porque, primeramente, la paternidad de Dios aunque es algo espiritual, Dios usa la paternidad terrenal para que nosotros comencemos a comprender de alguna manera que es un papá. Entonces, cuando tú no has crecido con un papá, o la paternidad que recibiste no fue la más saludable, luego tú asumes que Dios Padre puede hacer de la misma manera. Entonces, si tu padre fue ausente, tú tal vez piensas que Dios va a ser un padre ausente. Si tu padre fue un padre maltratador, uno va a pensar que todos los padres puedan ser maltratadores. Pero si tú piensas que tu padre fue un buen padre, entonces eso puedes creer. Entonces, ¿qué pasa cuando llegamos a Dios Padre? Nosotros venimos ya con ese concepto que tenemos de un papá, pero ese concepto es de lo que tenemos de los papás terrenales. Entonces, todo esto es una relación que hay entre la paternidad espiritual y la paternidad terrenal. Y siguiendo vi más estadísticas sobre esto. Dice las estadísticas que 95% de las personas en la cárcel hoy en día vienen de un hogar sin papá. La mayoría. Pero sí tienen mamá. Yo quiero que ustedes vean la diferencia o la importancia que el papá tiene en la vida de los hijos. Porque hoy en día la sociedad nos está haciendo creer que podemos crecer sin papá y que no va a pasar nada. Y estamos hasta redefiniendo lo que es la familia. Sí, amén. Y hay mamás, claro, que si no hubieran hecho lo que han hecho, no sé dónde estuviéramos, porque ha habido muchas mamás, así como la mía, que han tenido que tomar el rol de los dos, del papá y el mamá. Sí, señor. Pero yo he aprendido en todo lo que he visto, todo lo que demuestra esto, es que una mamá jamás pudiera tomar el rol del papá 100%. Porque la mamá no está equipada para ser un papá, porque la paternidad es algo espiritual. Amén. Que Dios le dio al varón. Aleluya. Así mismo como el varón no puede amamantar a los niños, así como la mamá puede darle muchas cosas a los niños que tal vez el papá no puede darle. Hay cosas que un papá también a los hijos le puede dar que a la mamá jamás le pudiera dar. Entonces, empecé a ver, viendo estas estadísticas, cómo es que
95% de las personas en cárcel crecieron en un lugar sin papá, pero tenían mamá. También 85% de la gente que vive en calle vienen de un lugar sin papá. 75% de adolescentes que salen embarazadas antes, en temprana edad, vienen de un lugar sin papá. Pero en muchos de estos casos sí hay mamá. Y esas mismas muchachas andan buscando al padre en otro hombre. El buró del census de los Estados Unidos, no la Biblia, dice que el factor número 1 que determina que una persona va a vivir o tiene el más riesgo de que va a vivir en pobreza en su vida es la falta de paternidad, no es la falta de estudios. O sea, si algo quiere garantizar, bueno, no garantizar, pero digamos va a tener una lucha bien grande en su vida, es no tener ese papá presente en su vida. Y yo creo, viendo todo esto, que la gran mayoría de los problemas en la sociedad hoy viene de la falta de papá. Y que la falta de paternidad, aunque sea algo demográficamente o sociológicamente a la sociedad, la raíz no es un problema sociológico, es un problema espiritual. Sí, señor. Así como mencioné, Satanás ha montado esta campaña sistemáticamente para robarse a los papás de las vidas de los hijos y poder mantener las generaciones esclavos. Por eso el pasaje dice, ustedes no han recibido un espíritu de temor que los devuelva a la esclavitud, sino un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Así como en los cantos que mencionan Abba Padre, la frase Abba Padre es una combinación de dos idiomas, el hebreo y el arameo, que significa podemos acercarnos a Dios con total tranquilidad. Amén. Significa que tú puedes llegar ante Dios, Padre, sin temor que Él te rechace. Que puedes llegar a Dios sin temor que te castigue. Que tú sabes que Él te va a amar incondicionalmente. Que no hay nada. Pregunta, ¿qué cabe dentro de la palabra nada? Todo. Eso quiere decir, ¿cuántos? Tú puedes pensar en cualquier pecado, de los peores. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios. Sí, amén. Pero estamos levantando una generación que no conoce el amor de Dios, Padre. Porque no conocen el amor de un Padre. Entonces, al no tener eso, no disfrutan la vida que Dios tiene para ellos. La Biblia dice en Juan 10:10, Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Yo quiero explicarles un poco de eso. Mira el primer pasaje que leímos. Pablo está diciendo, ustedes no disfrutan de una vida abundante porque no tienen una relación personal con el Padre. Y luego Jesús dice, yo vine para darles vida abundante. Entonces cuando uno estudia, uno ve lo que es la vida abundante. La palabra vida es una palabra del griego que viene de la palabra soy. Significa vida, vida espiritual.
una vida que solo Dios te puede dar. Jesús te está diciendo, yo vine a darte una vida que tú no lo puedes conseguir en ningún otro lado. Solo yo te lo puedo dar. Así como en otros pasajes, Dios te dice que yo te doy una paz que el mundo no te puede dar, así. Y puede haber cosas que Dios te da que en el mundo trata, y el enemigo trata de darnos algo parecido, pero es para mantenernos distraídos. Y en realidad, lo único que es una falsa imitación de la paz que Dios te puede dar. Y de la misma manera, Jesús ahora dice, yo vine a darte una vida, pero que esa vida tú no la puedes encontrar en ningún otro lado. Y luego dice que es una vida abundante. Esa palabra abundante es una palabra también del griego. Es la palabra pereskos, que significa superior. Porque la palabra superior implica una comparación. Tú no puedes ser superior si no hay algo inferior. Entonces lo que Jesús está diciendo es que viene a darte una vida mejor. Amén. Más excelente. Y Señor. Que está más alta que la vida que el mundo te puede ofrecer. Entonces, Jesús te está diciendo, tú no tienes que resignarse a hacer otra estadística de depresión, de divorcio, de amargura, de soledad, de tener una vida sin propósito. Porque Él dice, vine a darte una vida mejor. Aleluya. Porque es solo una vida que yo puedo dar. Y cuando dice que es superior, dice que es superior en calidad y en cantidad. Entonces, no solo es superior en cuanto a la calidad de vida, sino que Él dice, no es solo una mejor vida, sino que es más. Y no necesariamente me refiero a las cosas espirituales. Pero la pregunta es, ¿qué es esa vida abundante? Porque hay gente que pensaría que la vida abundante consiste en tener. Y Dios no tiene un problema con el tener. El problema es cuando creemos que la vida que Él vino a darte consiste simplemente en tener. Porque esa sería la vida externa más barata. ¿Cuántos quieren saber cuál es verdaderamente la vida abundante que Jesús vino a darnos? Eso lo podemos ver en Juan 17, comenzando con el 1. Entonces, lo leo. Juan 17, de 1 a 3. El primero dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, porque también tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está a punto de definir lo que es la vida eterna. Es muy importante esta frase porque esa vida eterna que Jesús habla ahí es la misma vida abundante que habla en Juan 10. No son dos diferentes vidas. Lo que pasa aquí es que en vez de llamarle vida abundante, lo está llamando vida eterna. Amén. Y dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, ¿a quién le está orando Jesús? Al Padre. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Que conozcan al Padre. Y eso es algo que muchas iglesias no entienden.
Por eso Satanás se quiere llevar a los papás de la vida de los hijos. Porque tú puedes ser una persona salva, que el día que te mueras vas al cielo y no disfrutar aquí en la tierra la vida abundante ni la vida eterna. Porque la vida eterna consiste no en tener, consiste en ser un hijo o hija de Dios, del Padre. La vida eterna consiste en aprender a tener una relación íntima con Dios Padre. Amén. La primera persona de la Trinidad. Y a partir de esa relación es que viene toda la vida maravillosa que Jesús tiene para ti. Pero a veces la iglesia hablamos de tener, de conseguir. O sea, en la iglesia hablamos de las consecuencias, no de la raíz. Y la raíz no es tener abundancia. Porque cuánta gente rica no existe que lo tienen todo y son deprimidos, que se quieren hasta matar. Y justamente ayer estaba viendo un testimonio de un artista musical bien famoso que lo tenía todo, un reggaetonero, ¿verdad? De esa música, que lo tenía todo el dinero, multimillonario, bien famoso, que todo el mundo lo conocía, y aún así con todo el dinero sintió que había un vacío en su vida. Gloria a Dios. Aún teniéndolo todo, sintió que no tenía nada, que aunque tenía conciertos llenos, miles de fans, llegaba a su casa deprimido y se encerraba al punto de querer matarse. Y hasta que no se conoció esa relación con el Padre, ahí es que cuando pudo encontrar verdaderamente qué era la vida abundante. Así también muchos que no tienen nada ahora tienen esa esperanza, bueno, que un día voy a tener, cuando yo sea rico, ahí sí voy a tener esa felicidad. Pero llegan ahí, a ese punto de tenerlo todo, se dan cuenta que no. Porque la vida abundante no es tener, la vida abundante es ser. Y el día que tú conoces a Dios Padre y empiezas a tener esa relación con Él, tú encuentras esa verdadera abundancia. Y puede ser que muchas iglesias hablen de Él, pero no promueven esa relación con Él. Quiero dar un ejemplo. Muchas veces, varias veces hemos tomado viajes, mi esposa con mi hijo Cristian, hemos ido a Orlando, porque a Cristian le encanta los parques de Disney, lo que sea. Entonces, ahí tomamos una semana libre. El día antes empacamos todos, montamos todo el carro y vamos de carretera. Y Cristian feliz de la vida. Pero ya en la carretera comienza el niño. ¿Cuánto falta? ¿Estamos ahí ya? ¿Ya llegamos? ¿Dónde estamos? ¿Cuánto falta? Entonces, fíjate que para ir a los parques, ese parque, vamos a decir, es el destino. Pero para ir al parque, que es el destino, había que coger una autopista, un expressway, una carretera. Ese es el camino. Pero imagínate, ese viaje es de 4, 5, 6 horas con las paradas que uno toma. ¿Tú crees que el niño quería ir a la autopista? ¿A dónde quería ir? Él quería ir al parque porque ese es el destino. Entonces imagínate ahí estando tantas horas en carretera. ¿Cómo se va a sentir el niño? ¿Cómo se va a desesperar? ¿Se va a cansar?
porque quiere estar en el destino. El parque no quiere el camino. Aún, es más, odia el camino. Él quiere el destino porque para eso salimos. Y ahora imagínate, en vez de 5 horas, son 10 horas, 15 horas de camino. No, imagínate, ahí ya se va a frustrar. El niño, entre más tiempo pasa, imagínate ahora, 20 horas. Se va a decepcionar totalmente. El niño va a llegar al punto que va a decir, ¿sabe lo que va a decir? Nunca vamos a llegar. Todo esto fue una mentira, totalmente decepcionado, porque en el corazón de él no salió para estar en la carretera, salió para ir al parque, porque el parque es el destino. Pero ¿qué crees? Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, dice la Biblia. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús es el camino, el Padre, el destino. Y por eso hay tanto creyente que no disfruta de la vida abundante. Llevan años en el camino, que es Jesús. Nunca llegan al destino. No tienen esa relación con el Padre. Porque Jesús no vino a llevarte a Jesús. Él vino a llevarte al Padre. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces, cuando yo empiezo a ver todo esto, tremenda estrategia de Satanás de dañar la vida de las nuevas generaciones. Lo que Satanás ha hecho ha traído abuso, maltrato, sea una generación depresiva, alejada de su propósito. Es cada día que Lupita me puede decir, como ella ve tantos niños, hay tantos casos de niños ahora deprimidos. Es impresionante. Cuando vemos todo lo que el enemigo ha hecho y está haciendo, y Dios nos empieza a mostrar que la relación en la falta de la paternidad humana y la falta de paternidad espiritual, y cómo debido a eso no disfrutamos de esa vida abundante. Con todo esto podemos ver qué es la importancia de los padres que tienen, qué es la importancia que los padres tenemos en la vida de los hijos, con respecto a su capacidad de tener esa relación con Dios Padre. Entonces, ya sabiendo esto, esa falta que tenemos ahora en la sociedad y lo que el enemigo está fuertemente tratando de impedir que siga, quiero hablar ahora del propósito de la paternidad. ¿Qué es el propósito? Y definir más todo lo que se trata. Y ahí van a ver por qué el enemigo está tan aferrado a parar todo esto. Yendo ahora a Malaquías 4:5. En Malaquías 4:5 dice, miren, les envío al profeta Elías antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Nuestro Dios nos está llamando a tener una reconciliación generacional. Dios nos está llamando a promover, a luchar en pro de esta reconciliación. Porque hay una brecha generacional que está afectando esta sociedad, como vemos.
como mencioné, hay un gran problema que vemos en la paternidad en los hijos. Y con todas estas estadísticas que compartí, vemos una brecha generacional terrible. Y eso lo que ha formado es una generación huérfana. Entonces Dios así nos está hablando. Y está hablando de la importancia de traer esa reconciliación. Y se está refiriendo específicamente a esa brecha que hay entre padres y hijos. Como he hablado, vemos cómo esa falta de paternidad ha traído unas consecuencias increíbles. Tantas cosas han sucedido socialmente. Quería compartir algunas aquí bien rápido. En pobreza, dice así: los niños de hogares donde no hay padres tienen 4 veces más probabilidades de ser pobres. Dice 12% de los niños de familias con papá y mamá vienen en pobreza, comparado a 44% de los hogares donde solo está la mamá. Cuando hablamos de abuso, de drogas, ahí los hijos que crecen sin padres están mucho más en riesgo, dramáticamente mayor, en el abuso de alcohol y drogas. En los logros de educación, 61% de los jóvenes que dejan la escuela no tienen el padre. Los niños sin padre, ahí tienen más problemas académicos o tienen más bajas calificaciones. Obviamente tienen más probabilidades de dejar la escuela en la adolescencia y menos probabilidades de obtener logros académicos y profesionales. En crimen, cuando el número de padres en un vecindario es bajo, hay un incremento en actos violentos cometidos por jóvenes. Por cada incremento de 1% en la falta de padres, hay un incremento en 3% de la violencia. Entonces, quiero que noten el efecto que tiene cuando los padres no están en la vida de los hijos. Es un efecto social, pero como dije, es un problema espiritual. La raíz no es social. Entonces, si tratamos de estudiar esto socialmente, vamos a tratar de buscar soluciones sociales, pero la solución no es social. La solución es más profundo. Es una solución de raíz, porque es un problema espiritual. Hay que ir hasta la misma identidad de la familia, hasta la misma identidad del varón, que significa un padre en la vida de los hijos. Y la responsabilidad mayor de un hombre es ser padre de sus hijos. No es proveer. La primera función que Dios le delega a los hombres es establecer en el corazón, o sea, en la mente de los hijos, un concepto saludable de paternidad. No perfecto, porque claro, no hay papá perfecto, solo Dios. Pero un papá que ofrece, que manifiesta, que expresa una paternidad saludable. Entonces Dios está promoviendo esta reconciliación generacional, pero no hay eso sin restauración de la paternidad. Entonces, como mencioné, esta paternidad no es un concepto sociológico, es un concepto espiritual. ¿Qué quiero decirte? Que la paternidad no nació
de los seres humanos. Esto fue algo que vino de Dios. Porque Dios se llama a sí mismo Padre. Y el linaje de la paternidad viene desde el mismo corazón de Dios hasta hoy. Cuando nosotros mismos negamos la paternidad, estamos negando el carácter de Dios mismo. Por eso Dios se presenta como Padre a Jesús y Jesús mismo se presenta como Hijo. Porque empieza a mostrar ese linaje que viene de Padre a Hijo, porque Jesús no vino a enseñarnos cómo vivir como Dios, sino como hijos de Dios. Entonces, si queremos esta reconciliación y verdaderamente tener una sanidad social, hay que definir y vivir esa paternidad de acuerdo a los propósitos, a la perspectiva de Dios. Porque si tú le preguntas hoy en día a una persona qué es la paternidad, la gente te va a decir diferentes cosas, pero la mayoría te van a decir, bueno, es tener hijos, es procrear. Y si tú buscas en el diccionario, la paternidad se puede definir como eso, tener hijos, procrear. Pero si tú buscas, para la gente de hoy es un asunto biológico. Pero si buscamos en los diccionarios antiguos, bíblicos, definen la paternidad diferente. En tiempos antiguos no tenía que ver con procrear, sino con preservar. ¿Y preservar qué? El nombre y el legado de una familia. Sí, amén. Un pueblo en la historia. Entonces no era para tener hijos, sino para que el nombre de una familia continuara y se perpetuara en la historia. Lo que se creía era que donde no había hijos, ese pueblo moría. Y lo que pasa es que eso se ha perdido hoy. Porque no hay honra a las familias. No hay honra a los padres. Hoy en día hay hijos que hasta quieren matar el nombre de la familia. Porque no entendemos lo que las familias son para Dios. Para Dios es muy importante preservar el nombre de la familia, el nombre del padre. Entonces, la paternidad es preservar el nombre, el legado de una familia que en últimas se refiere a la familia de Dios. Por eso es que Satanás siempre trató de impedir que Jesús naciera, porque Jesús era el que traía el linaje. Amén. Por eso se llamaba el linaje de David. Sí, amén. Vemos en la Biblia como el padre del hijo de el otro hijo, padre de el hijo de entonces los hijos de los otros, hasta llegar a Jesús. Y no mencionaba a la mamá, porque es a través del varón y de los padres que el linaje se perpetúa por generaciones. Y la Biblia dice claramente, si tú ves como en Apocalipsis, que estaba tratando de evitar que Jesús naciera. Dice que el dragón estaba preparado delante de la mujer esperando que diera luz. Y para Señor. revelarse la criatura. Por eso vemos Herodes cómo mandó a matar a los niños. Por eso tú ves que desde José, cuando hubo esa escasez, esa hambruna, ¿y qué hizo José?
cuando los hermanos de él vino a Egipto a pedir comida, ¿qué le dice a los hermanos cuando él se descubre a esos mismos hermanos que lo vendieron, que lo trataron de matar? Dice José, no fueron ustedes, fue Dios el que me mandó a Egipto para preservar la vida de su pueblo. ¿Y por qué era tan importante preservar la vida de los judíos? Porque a través de ahí venía Jesús. Porque es importante preservar nuestra paternidad, porque nosotros empezamos a transmitir los propósitos de Dios a través de las generaciones. Eso no puede parar. Donde se acaba la paternidad, donde se quita, lo que se corta es el linaje de Dios, no de la de tu familia. Entonces, ¿qué es la paternidad? Le voy a dar una definición y luego explicarlo un poco más. La definición correcta de la paternidad es una afiliación de orden simbólico y jurídico. Y le voy a explicar un poco lo que significa esto. Afiliación. Eso significa, obviamente una relación. Cuando habla de paternidad, no hablamos de procreación, sino es una relación. Porque ¿cuántos saben que puede haber procreación sin relación? Y no me refiero a las relaciones íntimas. ¿Cuántos saben que tú puedes engendrar a un hijo, pero no tener relación, no relacionarte con él? Si ven en los tiempos antiguos, la paternidad no tenía que ver con engendrar, sino con una dinámica de relación que se presentaba entre una persona que tomaba la decisión de cumplir con el rol de papá y otra persona que tomaba la decisión de cumplir el rol de un hijo o hija. Por lo tanto, en los tiempos de antes podía haber procreación y no haber paternidad, y podía haber paternidad con una persona que tú no habías procreado. Por eso se inventó la adopción. La adopción no fue un invento para darle hijos a alguien que no tenía hijos. La adopción antiguamente no era para una persona que no tenía hijos. Hoy en día se trata de complacer el anhelo de los padres, pero la adopción anterior no era para eso. Es que paternidad no significa procrear, sino, como mencioné, una dinámica de relación donde se transfiere algo. Entonces, para que la paternidad no parara, Dios crea algo que se llama la adopción. Viene de la Biblia porque dice que nosotros somos adoptados por el Padre. Sí, amén. Dios está al favor de la adopción. Entonces Dios veía hijos o hijas que no tenían padre. Lo que se iba a interrumpir era su propósito. Entonces Dios crea esto de la adopción para poder darle paternidad a alguien que no tenía papá y seguir generando la extensión de ese linaje. Entonces, puede haber paternidad aunque no sea tu hijo. Pero para que eso suceda y la sociedad de hoy cambie, tenemos que entender la importancia de la paternidad. La iglesia
tiene que aprender a darle paternidad a aquellos que no lo tienen. Quiero decirte algo, que los propósitos de Dios no se protegen en un domingo, en un servicio, se protegen a través de la paternidad. Por eso no importa lo que la iglesia haga, no importa lo que la iglesia haga. Si los padres no están, los propósitos de Dios se atrasan. Porque la iglesia no puede ser papá. Entonces, como vimos, es una afiliación. Ahora también es una relación que muestra algo. Esa relación de paternidad, donde hay una persona que toma el rol de padre y uno de hijo, tiene que mostrar algo. Si no, no va a ser paternidad. Entonces, ¿qué muestra esa relación? Lo primero que muestra es procedencia. O sea, que tú ves a esa persona, a ese hijo, y tú dices, yo sé de quién es hijo, aunque no haya sido procreado por ti. Pero lo más importante, el hijo sabe de dónde viene. Es muy importante que sepas de dónde vienes. No que lo sepas intelectualmente, sino en tu corazón, que tú en tu corazón esté anclado a un origen. Y que tú dices, porque ese origen, con ese origen tú te sientes seguro. La Biblia dice en Juan 13, sabiendo Jesús dónde venía y a quién iba. No solo sabía de dónde venía, sino a quién iba, su destino. Y dice, y quién le había dado todas las cosas. Al saber de dónde venía, le daba seguridad. Dice, yo vengo de allá, de mi Padre, el que me dio todo lo que yo hago. Así que yo sé para dónde voy. Y dice ahí que se quitó el manto, que simboliza autoridad. Se ciñó la toalla, que simboliza servicio, humildad. Y empezó a lavarle los pies a los discípulos. ¿Cómo vamos a tener una iglesia humilde que no se acta en su autoridad si no sabemos de dónde venimos? No solo muestra providencia, también la paternidad muestra influencia. Se ve la influencia de un padre en el carácter y la conducta de un hijo. Dependencia. Cuando hay paternidad, el hijo no camina solo. Hay alguien que lo respalda. Cuando un hijo sabe que tiene paternidad, sabe que no está solo. Entonces, donde hay paternidad, hay dependencia. Porque es una relación, una afiliación, como dijimos, de orden simbólico y jurídico. Simbólico, ¿qué significa? Que representa algo. Quiero que entiendan algo. La paternidad significa que hay algo que expresar. O sea que el hijo expresa al padre. Si tú dices que Dios es tu padre, tu vida debe expresar la vida del padre. Por eso puede haber mucha gente que no cree que eres cristiano. Porque tú crees que ser cristiano será hablar palabras cristianas. Amén, aleluya. No. Tú crees que te vistes de una cierta manera o hablas de cierta manera, así vas a... No, lo que hay que expresar es la naturaleza, el que vive en ti. Es algo mucho más profundo. Es como tú tratas a la gente, como tú tratas a tu esposa, esposo, como tú tratas a los hijos, cómo te humillas en medio de la injusticia. Donde hay paternidad, se expresa la vida del papá.
jurídico. ¿Qué significa jurídico? Que para Dios la paternidad, además de ser una relación que representa algo real, es un asunto legal. Es algo que tal vez no entendemos, pero Dios tiene su legalidad. Así como el mundo tiene su legalidad, y vemos como el mundo hay cosas que no son legales, pero a medida que el mundo fue creciendo, el hombre empezó a sentir la necesidad de empezar a legalizar cosas, porque la legalidad trae claridad. También la legalidad trae compromiso. Compromiso. Porque tú sabes cuántas y tantas personas no han hecho contratos de palabra y se quedaron esperando que le pagaran. Entonces, ¿tú sabes lo que hace Dios? Pregunta, ¿usted cree que Dios confía totalmente en tu palabra? No, Dios le mete legalidad. Podemos decir que hasta en el cielo hay una notaría, hay una corte donde todo se legaliza. Sí, Señor. Y la paternidad para Dios es asunto legal. Cuando una persona entra en esa dinámica de paternidad, en el cielo va a haber unas expectativas de que ese padre y ese hijo cumplan con ese compromiso. ¿Qué quiero decirte? Tal vez muchos de nosotros creemos que nos estamos zafando de ese compromiso aquí en la tierra, pero en el corte del cielo estamos en deuda. Cuidado con eso. Entonces mira lo que incluye la legalidad, como si fuera adoptar a alguien. Una función de autoridad, o sea, cuando firmamos un contrato, ese hijo, yo estoy diciendo, yo voy a ser autoridad sobre él. Mi paternidad implica autoridad. Y el libro dice, yo recibo esa autoridad. No solamente tu casa cuando tú te mueras, sino tu autoridad también. Incluye una función de autoridad de cuidado. El padre dice, me comprometo a cuidarte. De protección. Denominación. O sea, ya ahora de adelante vas a tener mi nombre. Por eso eres heredero. Porque cuando tú adoptas, inmediatamente esa persona se hace heredero. Hay una nominación, un nombre. De ahora en adelante vas a ser López, vas a ser Dávila. Entonces, pero incluye algo que se llama patrimonio. Entonces la palabra patrimonio, eso viene de la palabra patria, que significa padre, y omnio, que significa recibido. Entonces el patrimonio significa lo recibido por linaje paterna. Y nuevamente nos dice recibido de línea materna. Aunque hoy legalmente una mamá te puede dar un patrimonio, originalmente en la paternidad de Dios solo podía venir a través del Padre. Todos sabemos las historias en la Biblia cuando como Esaú le fue robado la bendición y cuando se dio cuenta cómo la regó al papá Isaac que le diera esa bendición, que lo bendice a él también, porque él sabía que aunque la mamá le pudiera dar muchas cosas, sabía que la bendición solo venía por linaje paterno. Amén, sí, Señor. Y es
se llama el patrimonio. Entonces, ¿qué implica el patrimonio de los padres hacia los hijos? Ese patrimonio incluye provisión, que es una herencia material. Quiero que entiendan que Dios demanda que los padres le den a los hijos. No es una opción de papá, es algo. Y algunos papás creen que son tan generosos. Dicen, ahora que me voy a morir, yo te dejo esta casa, este carro, lo otro. Y tú sabes que la única razón que lo dejan es porque se van a morir. Y ya que no se lo pueden llevar con ellos, bueno, te lo dejo a ti. Pero de eso no se trata. La herencia es algo que a la generación de padres le da a los hijos mientras viven, para que la generación de hijos comience mejor. Por eso el hijo pródigo pidió su herencia cuando se fue de la casa. La herencia de los hijos se le harían llevarse a irse de la casa, no cuando tú te estás muriendo. Lo otro que incluye la paternidad es afecto. O sea, cuando un padre firma ese contrato legal dentro del patrimonio que él le va a dar a la siguiente generación, va el afecto, el amor, el cariño. Otra cosa que va, el origen. Dentro del patrimonio, el hijo dice, yo sé de dónde vengo. También va el destino. El padre le dirá, mi hijo es un campeón, él sabe para dónde va. O sea que la paternidad asegura el corazón de la siguiente generación y nos hace sentirnos ganadores, campeones, porque un padre lo más que quiere es que su hijo sea mejor que él. El mismo Jesús dijo, mayores cosas que yo ustedes harán. Lo otro que incluye es la verdad de Dios. O sea, todo esto está dentro del patrimonio. Entonces, cuando hay paternidad, tiene que haber un patrimonio. Porque si no hay patrimonio, lo que es solamente es engendrar y eso es todo. Aunque vivan juntos, aunque los hijos vivan alejados, entonces la paternidad es fundamental para los propósitos de Dios. Mira lo que dice Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Cuando la Biblia nos enseña de la generacionalidad de Dios, la Biblia dice que los propósitos de Dios van de generación a generación, desde el primero hasta el último. Cuando dice de generación a generación, no es como un paraguas que te cubre, sino los propósitos van adentro de la generación. Cada generación carga ese propósito. ¿Y por qué la paternidad para Dios es tan importante? Porque la paternidad es lo que Dios usa para transferir su patrimonio. ¿Y qué hablamos que está dentro de ese patrimonio? Nuevamente, la herencia es la provisión, la identidad, origen, destino, la verdad de Dios.
Ojo, todo esto es parte del patrimonio. Y ese patrimonio es que se transfiere de qué manera? A través de la paternidad. ¿Por qué la paternidad para Dios es tan importante entonces? Porque la paternidad es la dinámica o el mecanismo que Él usa para transferir ese patrimonio, donde hay nuevamente identidad, origen, destino, provisión, la verdad. Todo esto está pasando a través de eso. Ahora quiero que se imaginen esas generaciones como tres figuras en fila, tres generaciones: el abuelo, el padre y el hijo en fila. Supongamos, ¿qué pasa si el padre, el que está en el medio, él decide salirse? Él decide: no voy a cumplir con mi paternidad. Y ojo, porque para transferir los patrimonios, lo que se necesita no es un abuelo, se necesita un padre. ¿Qué le va a pasar? Entonces, ¿qué pasa con esa generación después del padre, que era el hijo? Pero nosotros nos estamos quejando que esa generación de hoy no honra a Dios, que no conocen de su verdad, que no quieren ir a la iglesia, que no son íntegros. Pregunta: ¿de quién es culpa? No va a ser de la generación. Ellos no pueden dar lo que no recibieron. Por eso Dios dice: si no hay una reconciliación de padres a hijos, la tierra va a sufrir una herida con destrucción. Esto lo quiero que lo entiendan. Toda la tierra sufre hoy, lo que la tierra sufre hoy es por la falta de paternidad. Quiero que veamos, ya para terminar, Lamentaciones 5:7. Dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. La paternidad es una obligación, es una responsabilidad que Dios le ha dado a los hombres. Y el pecado más grande que un hombre puede cometer es no ser padre. Hay una generación, aquí vemos, una generación diciendo: nuestros padres pecaron y ya no existen. El original versículo es que no lo encontramos a los padres en ninguna parte. Dice que no estamos recibiendo su autoridad paterna. O sea que la generación está clamando por unos padres que no están ejerciendo la responsabilidad de paternidad sobre ellos. Entonces la generación viene y dice: y nosotros cargamos con su iniquidad. Está diciendo, como ellos no cumplieron con su responsabilidad, ahora la vida nuestra estamos pagando las consecuencias de su falta de paternidad. Y yo he aprendido que toda generación que no recibe paternidad, la vida se le vuelve más difícil. Todo le cuesta más difícil. No tienes quien te abra camino, porque no conoces tu origen, no conoces tu destino. ¿Dónde está esa persona, el que te dice que eres un campeón, que todo lo puedes? ¿Dónde está el que te enseña la verdad? Termina no conociendo a Cristo, o lo conoces tarde, después de cometer tantos errores. Y tú dices: pero lo hubiera querido conocer antes.
pero la responsabilidad no es de la iglesia, es de los papás. La Biblia dice, instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no te apartará de él. La familia es el nido donde el corazón del niño está expuesto a la información correcta para que garantice su futuro. Y para hacer eso, hay que exercer paternidad, porque la paternidad es esa herramienta que de Dios para pasar ese patrimonio de generación a generación, a la siguiente. Bueno, hermanos, eso fue lo que tenía por hoy. Gloria a Dios. Tenía un canto más para terminar. Y conéctate con papá esta noche. Dile: aquí estoy, Señor. Soy tu hijo. No quiero huir, quiero acercarme, poder sentir el abrazo de mi Padre. No quiero huir, quiero acercarme, poder sentir el abrazo de mi Padre. Decimos: Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, mi papá. Decimos: Abba, Padre, Abba, Padre, Abba, mi papá. De tu amor me has rodeado, tu hijo soy, estoy libre, soy amado. De tu amor me has rodeado, tu hijo soy, estoy libre, soy amado. Decimos: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor ha
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén?